Bueno, bienvenidos a una breve charla sobre persistencia políglota. Vamos a hablar de bases de datos que no son relacionales, que existen, además de MySQL. ¿Todo el mundo? Ya lo preguntó Peter. ¿Y corren alguna otra base de datos en producción que no sea MySQL? Mongo, Redis, InnoDB, no. Bueno, entonces nadie corre Redis o Memcache. Bien, bien, muy bien. Hacen muy bien. ¿Por qué corren Redis o Memcache? Porque MySQL apesta para acceder key value. Para acceder a un valor a través de una clave, no es una buena solución. Tiene un montón de overhead para parsear el query, para la seguridad, para la replicación. Tiene tanto overhead que leer un row es costosísimo. Entonces, lo que hacemos es usar Redis o Memcache para cachear. Y bueno, es eso, el caso de uso no se presta para una base de datos relacional. Como este caso de uso, hay muchos más que dieron lugar a que hoy en día tengamos ese matete de bases de datos disponibles. Y bueno, MySQL anda por acá, SQLite, MariaDB, MySQL, Percona, en fin, pero hay un montón de paradigmas de base de datos y hoy vamos a hablar de tres, que son Key Value, Document Store y Columnar Store. Y cada uno tiene sus casos de uso buenos y los anti-usos. Y bueno, vamos a ver un poco de eso. Entonces, ¿por qué no las bases de datos relacionales? Un poco lo que les contaba recién, ¿no? Uno puede representar cualquier cosa con una base de datos relacional. Un queue, yo qué sé, un cubo de OLAP, no sé, un caché de página entera, de la página que rendereaste. Uno puede guardar lo que quiera ahí, pero al final hay casos de uso que no son eficientes. Que al final uno termina haciendo 80 joins para traer los datos, o simplemente el modelo de locking de InnoDB no se presta, por ejemplo, para hacer un queue. Es un ejemplo clásico, así que lo vemos con 1000 clientes. Viene un tipo y me dice, me da deadlocks y me da lock wait timeout. Y claro, implementaron un queue con un motor que no se presta para eso por el modelo de locking. Entonces, sufren. Y hay soluciones apropiadas para eso y es lo que hay que usar. Hay que evitar los casos de uso que van a contrapelo del modelo de la base de datos. Y bueno, hay también una cierta reticencia de algunos desarrolladores a aprender SQL. A mí me encanta el SQL, es mi segundo lenguaje, pero hay desarrolladores que les cuesta entrarle al SQL y una cosa como MongoDB, por ejemplo, les es mucho más natural, mucho más fluida y todo parece estar escrito en un solo lenguaje en lugar de en chino. Entonces, esa es otra. Y la verdad que, de vuelta, toda la latencia agregada para cumplir con las restricciones de ACID es un montón para casos de uso que no lo necesitan, datos que son descartables, que los voy a recalcular mañana o que los voy a tirar mañana. ¿Por qué los voy a almacenar en una base de datos que me da tantas garantías de durabilidad y de aislación cuando capaz que no las necesito? Y de vuelta, ponen tanto overhead que no tiene ningún valor. Y bueno, finalmente, las bases de datos relacionales, corríjanme, pero creo que todas están basadas en B-tree+, que no se da o no se presta para almacenar grandes cantidades de datos porque el árbol crece en altura y para llegar a los leaf, a las hojas del árbol donde están almacenados los datos, se vuelve un camino muy largo a recorrer y hace que las consultas demoren y que la cantidad de I/O sea imposible de tolerar. Entonces, estas son buenas razones para no usar una base de datos relacional. Cuando nos encontramos con que estas cosas no son lo que necesita nuestro proyecto, entonces podemos considerar otras bases de datos. Y bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es Redis.
Redis empezó por el 2003 y era un caché sin estado para objetos serializados. Y la verdad es que es fantástico. Si usaron Memcache, es muy parecido, mucha gente tiene Memcache en lugar de Redis. Es realmente rápido y soporta unos volúmenes de throughput, de operaciones por segundo, muy masivo. Es básicamente una tabla de hash, un hash glorificado que persiste en disco, que puede persistir en disco, pero es eso, es un hash, una columna que tiene las claves y otra columna que es una caja gris con el valor. Adentro del valor puede haber lo que sea, un arbolito de Navidad igual. Y es eso, es tan simple que para las cosas que no se necesita ACID compliance o que no se necesitan accesos complejos a los datos, es decir, queries que hagan filtro o queries que hagan agregaciones, entonces esto es lo ideal. También puede escalar bastante fácil. Perdón. Sí. Entre otras cosas es rápido, increíblemente rápido. Les decía, tiene una madurez, ya les digo, desde el 2003, lleva 15 años o más en desarrollo. Tiene features de replicación bastante avanzados. Hay una cosa que se llama Redis Sentinel y otra que es Redis Cluster, y con eso se pueden distribuir, y se usa constant key hashing para que si un nodo se muere, la redistribución de las claves a través de los nodos sobrevivientes no sea destructiva para la performance. Entonces es una base de datos de muy alta performance para acceso simple a datos y que se puede distribuir y que escala casi linealmente a medida que agregas nodos. También, comparado con otras bases de datos como Memcache, tiene algunas features avanzados, soporta scripting en Lua, tiene un LRU, un algoritmo de eviction que va liberando los objetos que fueron menos usados en la memoria para hacer lugar a objetos nuevos, y lo hace de manera automática, los persiste, y después cuando lo necesitas lo va a buscar a disco, en una cosa parecida a lo que hace MySQL, pero de vuelta, con acceso simple, para accesos simples. Y también tiene algunas estructuras de datos, ahora vamos a ver alguna, y una cosa que a mí me encanta es que tiene un modelo de publisher-subscriber para escribir plugins, está buenísimo. Te suscribís a un evento y cuando se escribe un row, vos podés sacar metadatos del evento y hacer tu propia maringueta. Y bueno, es realmente elegante eso. Y bueno, está con una licencia BSD y también pueden tener licencias comerciales si ustedes quieren tenerlo embebido en su propio software. Y hay librerías de cliente para prácticamente cualquier lenguaje, que eso también es importante cuando uno considera una base de datos. ¿Qué librerías hay para accederlo? Porque si yo desarrollo en Eiffel y no puedo acceder, entonces la base de datos a mí no me sirve. Entonces, Redis soporta absolutamente todos los lenguajes prácticamente. Bueno, estos son algunos tipos o metatipos de datos que Redis soporta. Básicamente son estructuras clásicas de datos, ¿no? Todos conocen lo que es una lista, un set ordenado, un hash y un bitmap. Y bueno, el geohash es para hacer GIS, triangulación, sí. Pero básicamente lo soporta de manera nativa, permitiéndonos hacer operaciones que son específicas para este tipo de datos, y soporta operaciones atómicas sobre estos tipos de datos, y nos permite manejar una lista de manera atómica muy rápido y muy de vuelta, muy elegantemente en el código, porque él se encarga de la atomicidad y de todo. Luego, ¿para qué es bueno? Para tener montones de datos. Si uno tiene
millones de páginas rendereadas, una para cada usuario porque las páginas se customizan. Es una solución súper elegante, guardar la clave de usuario, la página, y la página ya rendereada, por ejemplo. Y Redis, si vos le das memoria, almacena y no tiene problema de vuelta, de que a medida que vos agregás ítems, mientras los ítems estén en memoria, el tiempo de acceso va a ser casi lineal, casi constante. Tolera mucha concurrencia y soporta eso, millones de escrituras pequeñas. Hay otro caso clásico de uso para Redis, es un contador. Yo necesito incrementar un contador para una página. Tiene una función específica que es incrementar y le pones el key que querés incrementar y soporta hacer miles de operaciones sobre ese mismo key sin que haya locking, sin que haya tanta contención. La latencia es súper baja. Porque si vos intentás hacer eso en una base de datos y no DB, te va a quedar una cola de gente esperando para acceder al mismo row que va a destruir tu performance. Este tipo se la banca. De vuelta, cuando los patterns de acceso a datos tienen que ser simples. Uno no puede querer consultas de juntar datos de tal clave con tal clave con tal clave. No, quiero acceder a una clave de a una a la vez o un rango de claves, pero no es para hacer queries complejas, es para acceso simple de datos. Bueno, lo que les decía, Session Cache y Full Page Cache es un clásico de uso. Counters y leaderboards. Y bueno, un queue también se puede implementar, por eso que les decía de que tiene operaciones atómicas y baja latencia para el acceso a un mismo ítem. Entonces, es relativamente fácil implementar un queue con esto. Caso de uso malo, durabilidad y consistencia. Se puede hacer Redis casi totalmente durable, pero entonces pierde toda la performance y no es el propósito, no es con el propósito que se diseñó. Entonces, intentar usar Redis para algo de alta durabilidad y consistencia es el uso incorrecto, no lo hagan. Y bueno, si tienen que hacer queries, accesos complejos de datos, que necesitan juntar 20 datos distintos para formar un objeto, tal vez Redis no sea lo que quieren. Acceso a través de claves secundarias. Si bien se pueden hacer claves secundarias con un hash invertido, no es tampoco... uno puede hacer un índice secundario con un hash invertido, pero no es lo que querés hacer acá. Es un hack, alguna gente lo hace, pero de vuelta, es posible que te sirva más otra base de datos que vamos a ver ahora. La seguridad, las versiones más actuales tienen features de seguridad, pero no es tampoco el foco, no tienen encriptación transparente y no tienen lo que decía hoy Peter, una manera de trabajar con un vault para keys, para encriptación. Y bueno, cuando pones un clúster grande de Redis, puede fallar de maneras complejas y tenés que tener a alguien que sepa manejarlo. Y las operaciones pueden ser, las operativas del día a día, del que le toca mantenerlo, tiene que ser alguien que entienda lo que está por hacer cuando apaga un nodo y vea cómo eso va a impactar la redistribución de claves a través de los otros nodos, que vea la carga de memoria. No es la base de datos más fácil de operar, pero tampoco a pequeña escala sí, a gran escala no. Bueno, más o menos lo que hablamos, ¿no? Es rápido, altamente escalable, es bueno para patrones de acceso simple, tiene algunos tipos de datos ya nativos, tiene operaciones atómicas, es mi feature favorito sin duda, y está disponible en todas las distros de Linux del planeta y tiene una comunidad y un respaldo de una empresa con mucha trayectoria, así que va a estar ahí por mucho tiempo. No tiene durabilidad, tiene algunas complejidades operacionales, tiene patrones limitados de acceso, obviamente, y bueno, eso no tiene seguridad y no tiene claves secundarias, como uno desearía. Bueno, el siguiente es MongoDB, y todos conocen MongoDB. ¿Saben cuál es la diferencia entre una key value y un document store? Dale, vos sabés, Fernando. Y podés indexarla. Opac, exacto. Tiene campos
Y al tener campos, podemos indexar esos campos. Y esa es la cosa que define la diferencia entre key value y document store. Sí, es lo que Edgar Code dijo, esto está mal. Bueno, vinieron estos muchachos y dijeron, no, esto es muy bueno. Y a medida que iban sacando versiones decían, no necesitamos consistencia. Bueno, está bien, necesitamos. No necesitamos transacciones. Bueno, está bien, necesitamos transacciones. Se la dieron 20 veces contra la pared porque los features que las bases de datos relacionales proveen son realmente útiles y las propiedades ACID son lo que la mayoría de la gente que tiene una base de datos quiere. Nadie quiere poner datos y que sean eventualmente consistentes. Ojalá. No, la gente quiere guardar el dato y saber que está del otro lado. Y bueno, los tipos han ido mejorando y llenando los agujeros que le habían quedado. Pero bueno, básicamente, donde brilla MongoDB es en cuando tenés datos no estructurados. Cuando vos tenés un catálogo y entonces querés lo mismo, publicar un auto que una camiseta. Imagínate una tienda. Yo el ejemplo que siempre uso es el catálogo de una tienda donde el auto le tenés que decir cuántas puertas tiene y la casa cuántos cuartos tiene y yo qué sé, la bicicleta de qué rodado es. Entonces cada tipo de ítem que uno puede tener en un catálogo tiene una serie de metadatos o de datos intrínsecos a cada tipo de objeto. Y eso en una base de datos relacional se vuelve engorroso porque tenés que tener una tabla que sea autos, una tabla que sea bicicletas y una tabla para cada tipo de objeto que uno quisiera vender que tuviera los datos guardados. Es imposible y además imagínate lo que es un join o lo que es una búsqueda, te querés matar. Esto elegantemente pone todos los datos y los campos que tienen en común se pueden indexar y buscar. Todos tienen un precio, todos tienen un título, todos tienen un tipo, todos tienen un vendedor. Entonces, esos campos son indexables, son los campos comunes y después cada objeto tiene los campos que quiera. Bueno, yo leo mis notas para saber que no me estoy olvidando de nada. No soy la mejor memoria no es la mía. Primero, el concepto primordial de Mongo es ese, esquema flexible. Entonces, acá yo tengo los tres campos, se ven muy parecidos, ¿verdad? Básicamente son lo mismo, pero por ejemplo, acá yo para crear este row tuve que juntar dos tablas, allá es un solo objeto, es un solo documento, ya tiene todos los datos. Entonces, acá viene la pregunta, ¿cómo voy a acceder a los datos? Para mí, lo que define si podés usar una base de datos de documentos o no, es la siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes vas a acceder a los datos? Mi ejemplo más clásico es, si vos tenés un blog, imagínate que tenés un blog, que tiene artículos, y usuarios y comentarios. Si yo guardo los comentarios junto con el artículo, cuando quiero todos los comentarios que hizo un usuario, tengo que recorrer todos los artículos y buscar en cada subset donde están los comentarios si ese usuario tiene un comentario. Es decir, tengo que hacer un scan bastante grande. Se puede indexar, pero el asunto es que ya no va a ser eficiente. En una base de datos relacionales voy y le digo a la tabla de comentarios, dame todos los que tienen este ID de usuario y lo saco en un instante, en una sola operación. Entonces, si nosotros tenemos que atravesar los datos de manera que los documentos van, que tenemos que escanear todos los documentos o que tenemos que juntar dos documentos, entonces si tenemos que juntar dos documentos tenemos una relación y para eso ya hay una base de datos y no es esta. Entonces, el asunto es ese, cómo estructurás los datos para poder solucionar todos tus queries. Si vos ves que algunos queries van a terminar escaneando la colección o juntando dos documentos para solucionarlo, probablemente no sea la base de datos que necesitas. Bueno, lo que les contaba un poco, ¿no?
¿dónde ponemos los comentarios? Los ponemos adentro del blog post, los ponemos adentro del usuario, ¿no? Yo podría guardar todos los comentarios junto con el usuario y después, cada vez que armo una página y que quiero renderear los comentarios, tendría que escanear todos los usuarios para encontrar los comentarios de este blog post. O, o le aplico normalización y hago un lookup que es equivalente a un join, que es lo que le decía. No hagan eso porque para eso ya hay una base de datos. Entonces, ¿dónde es bueno? Donde las tablas, donde la estructura no es necesaria. Y, por ejemplo, hay otro caso de uso muy lindo que es preferencias de usuario, ¿no? Imagínate que tenés un sistema con 50 módulos y algunos usuarios usan 5 módulos, otros usan 8 módulos, y cada módulo tiene sus preferencias de usuario, ¿no? sus campos que permiten configurar el módulo para cada usuario. En una base de datos relacional te pasa esto. O tenés 50 tablas, una para la configuración de cada módulo, ¿no? O tenés una tabla con todas las opciones que puede tener tu sistema, un row para cada usuario, con 800 columnas null. Edgar Code se levanta de la tumba y te pega. O podés tener un document, y esto es lo mismo, ¿no? Es la misma data, y fíjense que acá no tengo ningún null, y tengo solamente los campos que necesito. Eso es bastante más elegante. Datos sin estructura. No había una estructura predefinida. Y después vamos a querer seguir agregando módulos y que van a tener otros tipos de features con configuración, y no tengo que modificar ninguna tabla. Tiro el dato para allá adentro y después lo leo y estamos todos felices. También te permite pegarte un tiro en la pata cuando un programador le llama user y el otro le llama users y te quedan campos con nombres distintos y tu tabla después es un infierno que hay que sentarse una semana a unificarla. Hay que tener cuidado con eso porque nos permite, es como los lenguajes sin tipos. Son muy lindos hasta que inesperadamente usas un tipo que no era y todo explota en la cara. Entonces, cosas buenas de Mongo. El sharding. Si a vos lo que te interesa es hacer lecturas a mansalva y almacenar datos a cara de perro, bien. MongoDB, vos le empezás a tirar datos, le configurás un shard y le decís, quiero dividir los shards basado en esta clave, y el tipo cuando la base llega a un cierto tamaño, empieza a partir los bloques en el background, es decir, no interrumpe las operaciones y redistribuye los datos a través de los shards de manera casi transparente para el usuario en la mayoría de los casos. Y es de lo más lindo que tiene MongoDB, es eso. Bueno, tiene un esquema flexible, como hablábamos recién. Ahora en 4.0 tiene transacciones multidocumentos, es decir, yo puedo modificar 2 documentos y que sea una sola operación atómica. Tiene distintos motores de almacenamiento, parecido a MySQL, y algunos ofrecen excelente compresión, Wired Tiger y PerconFT, RocksDB creo que ya no hay más para Mongo. Tiene encripción en disco, es un feature de Enterprise, seguramente. Creo que ninguno de los dos. Sí, no, PerconFT es verdad, sí, PerconFT desapareció, pero también estaba Mongo Rocks y no creo que siga existiendo en la 3.6, creo que ya no estaba más, por desgracia. Wired Tiger es un buen engine, es un buen engine. Encripción en disco no está en la versión community, ojalá Percona en algún momento lo implemente. Tiene conectores para todos los lenguajes de programación, de vuelta. Podés usar esto con lo que estés, pero con Bash también te puedes conectar, no hay problema. Sharding tiene conectores cuando el conector sabe dónde están los datos. Lee de un servidor de configuración y sabe dónde ir. Y eso es transparente para la aplicación, que eso en MySQL no existe. Es así nomás. Ojalá existiera, pero no existe. A menos que quieran usar Vitesse, que Fernando se los explica otro día. Funciones para GIS
también tiene una librería de funciones para GIS bastante buena y tiene un framework para hacer aggregation, para hacer reportes, y tiene un conector de Business Intelligence que permiten hacer consultas complejas sobre un montón de datos. Bueno, catálogos de productos, estos son buenos casos de uso. Un catálogo de productos para hacer analítica es muy lindo, porque vos agarrás las 25 bases de datos relacionales que tenés por ahí y no tenés que fijarte en el esquema. Tirás todo para dentro de un documento y juntás por una clave todo adentro de un documento y después podés amasijar los datos con el conector de BI. Y eso es lindo. Cuando estás unificando datos de muchas fuentes, también es un lindo caso de uso, porque no te tenés que preocupar por el esquema de este lado. Tirás datos para ahí y van a estar ahí. Y si vos lo hacés de manera programática, desde fuentes que tienen esquemas consistentes, el esquema resultante es consistente. Para time series también sirve porque también nos permite ver cada documento como un punto de tiempo y adentro puede tener la complejidad que sea. Y de vuelta, si tenemos un esquema consistente, podemos indexarlo. Repositorios de metadata, de usuarios, de eventos de una empresa, de vuelta, cosas que tienen datos que no tienen una estructura fija. Y desarrollo, de vuelta, es muy amistoso para los desarrolladores, les hace la vida más fácil, es más fluido, es más natural. También hace que los desarrolladores hagan cualquiera y no presten atención al impacto de performance que van a tener las consultas. Esa es una verdad. Pero hace que el desarrollo de prototipos sea mucho más veloz que con una base de datos relacional. Caso de uso que uno no querría es si tenés mucha recursividad, si tenés documentos que tienen documentos que tienen documentos que tienen documentos, no es el caso que vos querés acá. Si tenés que tener accesos de vuelta, si queremos atravesar los datos de muchísimas maneras, es más fácil partir los datos, normalizarlos en múltiples tablas y después usar joins que intentar escanear pedazos de colección para traer los IDs que necesitamos para traer otros pedazos de colección. No es el mejor caso de uso. Y tampoco, de vuelta con los desarrolladores, no queremos darle la libertad a los desarrolladores de permanentemente confiar que, bueno, uno le tira máquinas a Mongo y Mongo sigue escalando porque como el sharding es transparente y las lecturas funcionan, porque tiene un costo y una complejidad operativa luego que se vuelve tediosa. Entonces, decir que MongoDB es fantástico porque los desarrolladores pueden hacer el trabajo más rápido, es verdad, pero también puede llevarnos a malos lugares si no le ponemos cierto límite o cierta estructura. Bueno, es rápido, es muy fácil hacer sharding, es bueno para patrones de acceso simple, tiene una interfase con JavaScript que permite hacer cosas muy elegantemente en el mantenimiento y cuando uno está lidiando con la operativa de la base de datos, también para los DBA es muy cómodo a veces el JavaScript. Tiene conectores asincrónicos que mejoran la performance y nos permite tener un esquema flexible que de vuelta tiene sus buenos casos de uso. Y no es eficiente hacer joins, acá se llaman lookup, pero bueno, no es eficiente hacer un join. Ahora es más maduro internamente, aún así yo comparo el código con el de InnoDB y se le nota que InnoDB tiene 15 años más de desarrollo arriba. Hay algoritmos mejor solucionados, cosas mejor terminadas y la documentación es más honrada la de InnoDB que la de ellos. Los atributos, los nombres de los campos también se guardan junto con el documento y eso hace que ocupen espacio en disco. Y entonces hay que también considerar eso cuando empezamos a tirar el esquema y tiramos 500 campos, los nombres de los 500 campos van a ocupar espacio. Y el primer engine que tenían, mmap, tenía bloqueo a nivel de la base de datos, no de la tabla. Entonces vos estabas escribiendo en una tabla y te bloqueaba las escrituras a todas las otras. Era bastante malo. Permiso. ¿Alguien sabe lo que es un storage columnar?
Dígalo. Bien, entonces lo digo yo. ClickHouse es un ejemplo de un histogram columnar. ¿Qué es columnar? Acá tenemos ¿no? El clásico modelo de tablita orientado a fila, a las tuplas. Entonces, el 01, el usuario 10, Joe Smith, el usuario 2, el usuario 11, el usuario 22. Si yo lo ordeno como columnas, lo que hago es, digo, bueno, el valor, todos estos valores los voy a ordenar así y voy a guardarme el ID con cada uno. Y en los nombres los voy a ordenar así y me voy a guardar el ID con cada uno. Y los apellidos los voy a ordenar. Entonces, ¿para qué sirve esto? Básicamente, si yo quiero leer eso solamente, ¿no? Cuando lo leo como row, me tengo que leer todo el row para después elegir solo esto. Y el asunto es ese, que en la representación en disco está guardado el row entero. Para ir a sacar ese dato tengo que leer todo el row de disco. En cambio, cuando lo tengo ordenado por columna, cuando voy y leo, lo que leo es todos los apellidos. ¿Cuál es el propósito de esto? Hacer reportes, hacer data warehouse, hacer analytics. ¿Por qué? Porque de las 80 columnas que guarda mi aplicación, para hacer analytics generalmente necesito 4 o 6 y el resto no las necesito. Y entonces, si yo puedo leer un décimo de los datos, es decir, si mi tabla pesa 100 gigas, y digamos que son todos números enteros, ¿ok? Y yo tengo 10 columnas, y entonces si yo leo solamente 2 columnas, voy a leer 20 gigas en lugar de 100 gigas. Y se pueden dar cuenta lo mucho más eficiente que va a ser leer un quinto de los datos, ¿no? Porque de la otra manera, para traer una sola pieza de los datos, tenía que leer todo el row. Ustedes me van a decir, bueno, Marcos, pero hay podés poner covering indexes. Podés, y para algunos casos va a funcionar. Un covering index es un índice que contiene todas las columnas que mi consulta necesita. Pero eso te limita a la cantidad de consultas que podés hacer. Esto, por el otro lado, son covering indexes automáticos. Cada columna es un covering index en su propio derecho y yo puedo elegir qué columnas van en ese covering index y accederlas a la mayor velocidad posible sin tener que leer datos que no voy a usar. Y bueno, eso, junto con otros features, que ahora les voy a hablar un poco, permiten que esta bestia lea esa cantidad de rows. Que no son pocos, ¿no? Dice 900 billones de rows en 4 segundos. Digo, no hay ninguna otra base de datos en mi conocimiento que lea ni una cantidad parecida de rows. Y es de verdad, ¿eh? Onda, pueden ir ustedes sentarse en una máquina commodity hardware, 12 CPUs, 32 GB de RAM, y el tipo trabaja en disco, no está diseñado para trabajar en memoria, así que no necesitas una cantidad masiva de memoria. Ese es el chiste, que accedemos a disco, pero accedemos solo a los datos que necesitamos. Y además tiene algunos features que hacen que eso sea más rápido aún. Bueno, es realmente orientado a columnas. No hay ninguna basurita entre columnas. Y de hecho te fuerza a tener columnas con largo constante para justamente decir, la columna, necesito 1000 valores de esta columna, 1000 por largo constante y me lo leo todo sin ir buscando marcadores de final de dato. Hoy ya sé cuánto miden los datos, me traigo todo y después uso una técnica que se llama vectorización, Vector Engine, que aplica las operaciones sin volver a ejecutar todo el preámbulo de la lógica anterior de traer un row. Por eso mismo, va cortando el vector en largo fijo y el loop lo único que hace es procesar datos. No tiene que traer el dato, no tiene que chequear si el dato está bien, solo procesa datos.
es realmente paralelizable. Vos le decís, usa 24 CPUs y usa los 24 CPUs para un query. Un query te usa toda la máquina. Y es distribuible. Se puede shardear y un query corre en todos los shards. Entonces, realmente podés escalar. ClickHouse lo hicieron los de Yandex. Yandex tiene un servicio como Google Analytics, que se llama Métrica, Yandex Métrica, y esta es la base de datos detrás de eso. Se pueden imaginar que es realmente eficiente y que tolera una carga enorme y que es escalable, que realmente es muy buena, tiene un diseño muy bien para escalar. Tiene un lenguaje parecido a SQL. Esta query es bastante simple, tendría que haber traído otro ejemplo, pero tiene un lenguaje parecido a SQL. Los create tables son bastante diferentes. No, pensé que tenía una tabla ahí. Los create tables son bastante diferentes, pero si está familiarizado con el SQL no va a ser un gran cambio. Los joins también tienen alguna limitación, pero en general, si sabes SQL, podés aprender el lenguaje de ClickHouse bastante rápido. Y ahora soporta updates en tiempo real, pero los updates no son eficientes. Es una base de datos diseñada para insertar todo el tiempo y no para actualizar o borrar datos. Al punto de que un update o un delete es alter table update, alter table delete. Y eso es porque está concebido como una operación masiva sobre la tabla y no como un update en InnoDB. Y bueno, de vuelta, índices son autogenerados. Cada columna es su propio índice. Tiene diccionarios que básicamente lo que hacen es, vos tenés en lugar de hacer un join con otra tabla para un número limitado de valores, por ejemplo, si vos tuvieras países, podrías tener un diccionario que fuera países, o podrías tener un diccionario que sea, yo qué sé, tipo de auto. Entonces, vos te guardás el ID y después cuando haces la consulta le decís, lee de tal diccionario, este ID está en tal diccionario y no tiene que hacer un join, los trae de memoria y es súper eficiente. Online queries es eso, no estamos limitados a un set de queries que son los que los índices que creamos van a andar bien. No, podemos diseñar nuestros queries y van a correr en tiempo real. No es que yo le doy play y me voy a tomar café y vuelvo dentro de 2 horas y está. No, le doy play y en 1 minuto me saca el reporte porque lee de a billones de rows por segundo. Hace group bys en disco que básicamente permite hacer group bys enormes y los algoritmos, en lugar de estar optimizados para hacer el sorting en memoria, lo hacen en disco y tiene una eficiencia que nos permite escalar, porque si fuera todo dependiente de memoria, la cantidad de datos no permitirían operar. Y los tipos lo hicieron eficiente. El asunto es que permite hacer group by y order by sin depender de que las cosas entren en memoria. Cálculos aproximados. A veces no necesitamos un dato exacto y podemos permitirnos tener un aproximado y eso ahorra, también bajaría el impacto de performance. Esto te permite hacer cálculos aproximados y capaz que los últimos datos que estás insertando no los ves. En otra base de datos tendrías que esperar a que esos datos se terminen de insertar. Acá simplemente te dice, bueno, está más o menos en esto. Y replicación, de vuelta, tolera sharding nativo, tiene un sistema de sharding nativo, con replicación multimaster asincrónica, y los datos son replicados entre todos y tiene que no haber conflictos, no hay resolución de conflictos. Pero soporta escribir en múltiples puntos y que los múltiples puntos intercambien datos.
Y soporta unos pocos conectores. A diferencia de las otras, no hay conectores para todos los lenguajes. Y soporta Tableau, que es uno de los software de Business Intelligence más populares que hay. Ahora tiene soporte como backend de Tableau. Es decir, las cosas que Tableau genera, esto puede correrlas. No usa SQL estándar. De vuelta, los update delete son una operación en bulk. No tiene funciones de windowing, que es una cosa que te permite mirar una ventana de datos y hacer operaciones sobre esa ventana de datos en lugar de sobre todos los rows, y que es un feature muy usado para hacer reportes y analítica. Tiene consistencia eventual, no es ACID compliant, no es una base de datos ACID. Los tipos de datos no tienen milisegundos, que eso para algún tipo de business, para algunos tipos de negocios, no es aceptable. No hay tipo de conversiones implícitas. Si vos metés un string en donde hay un número, escupe fuego y tenés que vos castear el string. No hay particionamiento de tablas excepto por mes. Evidentemente es un diseño que ellos hicieron para hacer reportes de analítica de avisos y de sitios web. Y entonces su particionamiento es por mes y es lo único que acepta. Y no hay una sola herramienta hecha para nada. Todo lo que vayas a hacer de herramientas te lo vas a tener que hacer vos. Eso está escrito. Ahora de a poquito han aparecido scripts, pero básicamente es todo nuevo y no hay tooling para los DBA ni para nada. Bueno para cargas con enormes repositorios de datos que son mayormente de lectura. Es para leer todo el largo de la tabla, o es para escanear una mayoría de la tabla, que la vamos a leer por columnas, pero lo que queremos es leer toda la serie de datos. Problemas sin estructurar, donde crear índices que respondan a todos los queries no sería posible. De vuelta, lo de los covering indexes. Esto soluciona ese problema. Cada columna es en sí mismo un covering index. Es bueno para análisis de logs. Uno podría hacer log shipping y meter los logs acá, y después podés hacer agregaciones de tus logs sin preocuparte del volumen de datos, porque esto se lo banca. Y es bueno para datasets que podés recrear, porque de vuelta no podés hacer update y delete. Si vos tenés cosas que necesitarían ser actualizadas, lo que vas a tener que hacer es recrear la base esta desde cero. No es bueno para hacer select asterisco. Justamente, el chiste es elegir exactamente las columnas que necesito y ninguna más. No es bueno para hacer escrituras de a un row. Es bueno para meter de a 1 millón de rows. Es bueno para meter de a 5 millones de rows. Si vos querés hacer insert, como quien hace en Redis o en una base de datos OLTP, no va a funcionar. O no va a funcionar bien, por lo menos. Y de vuelta, no está enfocado en mezclar escrituras y lecturas, sino que está enfocado en grandes escrituras y grandes lecturas. Y es malo para datos no estructurados. Es decir, de vuelta tenemos que tener muy bien definidas las columnas y los datos que vamos a guardar. Bueno, no hay mucho que agregar. De vuelta, este es increíblemente más rápido que ninguna otra cosa que probaron en su vida. Vale la pena instalarlo y bajarse. Hay un blog post que hizo Alexander Rubin en nuestro blog, y muestra cómo cargar datos de Reddit. Están las bases de datos de comentarios de Reddit, y el loco tiene un ejemplo de cómo cargarlas. Vale la pena probarlo porque es maravilloso. Así que bueno, y esos son nuestros datos favoritos, y con eso concluimos la charla.